Hermanos, bienvenidos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estar hablando lo que el mensaje de nuestro Padre Celestial tiene para cada uno de nosotros. Antes de introducirnos con el texto base, con el texto principal, quiero decirles que cuando uno es niño, el único propósito o la única meta de un niño es ser feliz. O sea, el niño es así. El niño va a querer, siempre estar feliz en un seno y un ambiente familiar. Cuando un adolescente ya está en esa etapa que vienen los diferentes cambios y cosas más que llegan a su vida, pues los adolescentes lo que tratan es ser comprendidos, ser entendidos. Muchas veces las quejas de los muchachos son que mis padres no me comprenden, la sociedad no me comprende. Entonces la meta de los adolescentes es ser comprendidos. Cuando se es joven, cuando llega a la edad de la juventud, el propósito de los jóvenes es ser exitoso, no cometer los errores que las generaciones pasadas cometieron. O sea, ellos quieren de verdad romper esas cadenas y ser hombres y mujeres exitosos. Esa es la meta de los jóvenes. En cambio, ya cuando uno va entrando a la edad adulta, las preocupaciones, ¿verdad?, son las deudas, son, ¿verdad?, los pagos de los impuestos y muchas cosas más. O sea, todo redunda en la economía para la gente adulta. Pero cuando ya se es adulto, ¿verdad?, el único propósito de las personas mayores adultos es que la familia realmente sea feliz. O sea, que todos sean felices, los hijos, los nietos, los bisnietos, y ese es el único propósito y meta de las personas adultas. Aunque también, ¿verdad?, aquí no es muy común, en Estados Unidos sí, ¿verdad?, que las preocupaciones de los adultos mayores es que los van a enviar a un asilo, ¿verdad? Y muchos de ellos, ¿verdad?, no quieren eso. La meta es permanecer en el seno familiar. Partiendo de eso, vamos a ver un texto bíblico en Filipenses capítulo 3, verso 13. Filipenses capítulo 3, verso 13. Dice Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Oiga bien, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome hacia lo que está hacia adelante. El tema de esta mañana es prosiguiendo hacia adelante, prosiguiendo hacia la meta. La meta de un cristiano es llegar al cielo. Pero para poder llegar al cielo, esto requiere un esfuerzo espiritual por parte de cada cristiano. Entonces, el sermón de esta mañana es mostrar a todos, ¿verdad?, aquellos factores que deben, ¿verdad?, estar presentes para lograr nuestra meta de poder entrar al cielo. Porque si un cristiano no tiene esa meta, entonces, ¿verdad?, por gusto murió Cristo. Porque Cristo quiere que donde Él esté, nosotros también estemos. Y acerca de eso, ¿verdad?, en el capítulo 3 de Filipenses, en todo el capítulo, Pablo nos habla acerca de los logros de lo que representaban para él. Pablo era un hombre exitoso. Pablo era un hombre estudiado. Pablo era un hombre misionero. Pablo tenía logros que había alcanzado, pero para él esos logros no eran nada si no tenía su meta y su mente fijada en la vida eterna. Pablo no consideró sus logros seculares como algo importante para su salvación. Muchas personas, cuando le visitamos, hemos ido a algunos lugares, ¿verdad?, de repente a sus casas, ¿verdad?, y uno se siente bonito mostrar la casa, cómo está quedando la sala, la cocina, qué espectacular la cocina, qué bonito la sala de estar, con un televisor súper grande. Y los seres humanos somos así, nos jactamos ¿verdad?, muchas veces queremos mostrar lo que hemos logrado o lo que estamos logrando, y creemos que esto es el fin de todo. Mi título, ¿verdad?, de doctor en leyes, mi título de doctor en medicina, mi título de cualquier título que usted quiera ponerse, muchas veces las personas creen que esos logros
son más importantes que la salvación. No significa que no sea importante estudiar, no significa que no sea importante tener una casa bonita, tener cosas materiales, pero para el cristiano la cosa más importante es la salvación. Fíjense que los ojos de Pablo y todo su corazón se centraban en lograr llegar hacia la meta, que era la vida eterna. Esa era la meta de Pablo. Y Pablo tenía en mente una cosa, dice el versículo que leíamos. Una cosa Pablo tenía en mente. El versículo 13 lo dice, pero una cosa hago. Solo una cosa tenía Pablo. Es verdad, olvidar lo que estaba atrás y fijarse hacia lo que está hacia delante. Entonces, esa frase de una cosa es en nuestro vocabulario cristiano algo muy importante. O sea, los cristianos que tenemos que tener un vocabulario que nos lleve y nos motive a una sola cosa. ¿Cuál es el propósito o la meta de todo trasplantado renal, de riñón como yo? Bueno, las defensas van a estar bajas, tengo que usar la mascarilla, tengo que tomar los inmunosupresores, tengo que evitar si alguien tiene sarampión, alejarme de él, si tiene viruela y si tiene otra cosa que me puede afectar a mí. Mi meta es tener, ¿verdad?, cuidado este riñón que me han prestado, que este riñón que una persona se sacrificó. Ese es el lenguaje de nosotros. Tenemos, ¿verdad?, que cuidar el injerto que nos han puesto. Para un cristiano, ¿verdad?, el lenguaje de él va a ser una sola cosa: alcanzar la vida eterna. ¿Cuál es el lenguaje de los abogados? Bueno, saber defender, poder tener una buena defensa, etcétera. Todos los ámbitos tienen un vocabulario. Para el cristiano es una cosa. Fíjense que hablando de una cosa, cierta vez un joven rico se le presentó a Jesús. Le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice: ¿te sabes los mandamientos? El joven le dijo: todo lo he guardado desde mi juventud. No matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, ¿verdad? Todo. Era un hombre religioso, el cipote, el joven. Pero Jesús le dijo: una cosa te hace falta. O sea, era casi cristiano el joven. Se sabía los mandamientos. Quería heredar la vida eterna, pero Jesús le tocó su corazón, la llaga, ¿verdad? Y le dijo: una cosa te falta. Deshazte de todo lo que tienes, repártelo, ven y sígueme. Jesús sabía que el muchacho podía seguir a Jesús, para seguirle a él, aún teniendo sus pertenencias. Pero Jesús sabía que ese muchacho iba a estar con Jesús, pero su mente, ¿dónde iba a estar? En la plata, en el dinero. Muchos cristianos somos así. Nos hace falta una sola cosa, como al joven rico. Pero no solamente pasó con este joven, ¿verdad? A María, ¿verdad?, en este caso a Marta y la hermana, Jesús le dijo que también una sola cosa era necesaria. Y esto está en Lucas 10:12. Lucas 10:12. La palabra de Dios dice en Lucas 10:12: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Otra vez, ¿verdad? En este caso, Marta estaba tan ocupada que se le olvidó que solo una cosa era necesaria para estar con Jesús. Espero que me esté comprendiendo la idea. Pablo tenía en mente una sola cosa. Jesús le dice al joven rico que una sola cosa le hace falta. A Marta le dijo que solamente una sola cosa era necesaria: escuchar el mensaje propiamente en los labios de Jesús. Una cosa sé, también dijo el hombre ciego que había recibido la vista en Juan 9:25. Una sola cosa sé, que antes yo no miraba, pero ahora veo. Y dice el ciego: yo no sé si era pecador, pero una sola cosa sé, que han sido abiertos mis ojos y ahora veo. Entonces, la palabra de Dios nos quiere llamar la atención y nos dice: hay una sola cosa. El salmista en el capítulo 27, verso 4, dice:
una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Yo le puedo seguir mostrando evidencia de que simplemente hay una sola cosa, pero creemos que es suficiente para que usted pueda comprender el mensaje de Dios. Muchos cristianos están viviendo están tan ocupados en muchas cosas que se les olvida que una sola cosa es necesaria. Y esa sola cosa es hacer la voluntad de Dios. Hay apretadas agendas, hay muchas cosas que hacer, pero se nos olvida una sola cosa, que es hacer la voluntad de Dios. Muchos cristianos están tan ocupados en muchas cosas cuando una sola cosa era necesaria: hacer la voluntad de Dios. Muchos cristianos están viviendo en el pasado cuando deberían estar viendo hacia el futuro, hacia la vida eterna. Lo pasado, hermanos, pasado, como dijo el cantante José José. Ya lo pasado, pasado. Olvidémonos de lo que está atrás y ocupémonos hacia lo que está hacia adelante, hacia la meta, que es hacer la voluntad de Dios para poder estar con Él en la vida eterna. Muchos cristianos, ¿verdad?, como Pablo, se encontraban en Cristo y querían agradarle a Él y no a sí mismo. Gálatas 1:10 dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o busco el favor de Dios? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. O sea, nosotros tenemos una sola meta: agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra de Dios nos sigue diciendo a nosotros en Filipenses 3:20 lo siguiente: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Qué bonito es cuando los salvadoreños que emigraron a Estados Unidos se esforzaron trabajando, sudaron la gota gorda, dejaron su familia, sus raíces, sus costumbres, para irse a poder lograr el sueño americano. Y qué bonito es cuando nos dicen: ya tengo mi ciudadanía, ya soy gringo, ya soy gringa. Y se siente bonito uno, ¿verdad? No siente envidia, sino que se siente feliz de que otros triunfen en el extranjero. Pero qué bonito es cuando estemos delante del Padre, digamos también: yo tengo mi ciudadanía celestial. Voy a estar acá en las calles de oro. Si el oro, ya hemos dicho, es algo preciado por los hombres, allá en el cielo dice la palabra de Dios que lo vamos a pisar, que vamos a caminar en las calles de oro. Qué chévere, qué bonito, qué chivo, como decimos los salvadoreños, va a ser cuando entremos en el cielo con nuestra ciudadanía. Vamos a sentirnos orgullosos de poder estar allá con nuestro Padre Celestial. Punto número 1, ¿verdad? Para esta mañana, todos nosotros tenemos que reconocer que existe una meta. Todos. Este es uno de los factores de más importancia, reconocer que existe. Lamentablemente, muchos no están reconociendo que existe esta meta y por eso no están trabajando para obtenerla. Pablo siempre tenía en meta delante de su vida la determinación. Y Filipenses 1:21 dice así: para mí el vivir, ¿verdad?, en la carne resulta como para mí de beneficio, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué chévere, ¿verdad? Morir con Cristo, vivir con Cristo. Porque todos sabemos que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo cuando ya estemos delante de Él. Y se nos va a demandar lo que hicimos en esta tierra, sea bueno o sea malo. Lo más importante es saber que hay una meta y que para nosotros el vivir debe de ser Cristo y el morir debe ser Cristo. El pasado 20 de mayo se jugó un partido de fútbol entre el equipo de la capital, el Alianza Fútbol Club, y el Deportivo FAS de aquí de Santa Ana.
del cual, ¿verdad? Yo soy fan y aficionado del equipo albo, del equipo blanco, del equipo del elefante, Alianza. Y que tristemente desencadenó 12 muertos por una estampida y por todo lo demás. La canción de los aliancistas dice: ¿cómo no te voy a querer si te llevo dentro de mi corazón? Alianza, yo te quiero. Antes de cerrojo, yo me muero. Imagínense cómo llega el fanatismo de poder vivir los colores de un equipo. Nuestra determinación debería ser también vivir por los colores de Cristo, vivir, ¿verdad?, por los colores que nos deben motivar también a vivir por Cristo y a morir por Cristo. Si nosotros los seres humanos somos tan carnales y tan fanáticos de un equipo de fútbol, de un músico, ¿verdad?, que está saliendo de moda, como el famoso Peso Pluma, etcétera, y todo lo demás, si nosotros nos desencantamos por esas cosas, deberíamos decantarnos también más por vivir una vida en Cristo. Muchos no han reconocido que existe una vida eterna porque están muy ocupados en los negocios de este mundo en vez de ocuparse en los negocios de Dios. A Jesús, estando en el templo, ¿verdad?, lo dejaron los padres, volvieron a poder buscar a Jesús cuando tenía 12 años, y Jesús les dijo: ¿por qué me buscáis? Si en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Hermanos, tenemos que comprender que el trabajo, que la salud, que los estudios, todo este mundo es importante, pero también debemos ocuparnos de las cosas espirituales. Pregunto, ¿ha reconocido usted que existe una meta? ¿Cuál es su actitud hacia esa meta? ¿Está trabajando usted para alcanzar la meta de la vida eterna? El pecador, cuando reconoce que está en pecado y no puede salvarse a sí mismo, entonces busca a Dios. El cristiano que reconoce que existe una meta, tal cristiano trabajará para obtener esa meta. Como dice Kashuna Yuhu, despierten, dice, pero muchos están dormidos, dice la palabra, espiritualmente. Y por eso no reconocen que existe una meta de lo cual debemos llegar. De otra manera estuvieran trabajando para obtener esa meta. Muchos estamos soñando, somos soñadores, soñamos despiertos, estamos dormidos y no queremos despertar de ese sueño, pero es necesario que despertemos y nos levantemos para poder lograr esa meta. Número dos, para poder alcanzar esa meta hacia adelante que vamos, debemos de desechar, y aquí está lo que a nosotros no nos gusta que nos digan. Aquí está lo que a nosotros no queremos oír, nos tapamos los oídos, nos hacemos los ciegos. Pero para poder alcanzar la meta, debemos de desechar el pecado. Para lograr esa meta que tenemos por delante, debemos de despojarnos, es otra palabra, otra connotación. Debemos aventar lejos, debemos ponerlo a un lado, debemos apartarlo de todo aquello que nos asedia, es decir, de aquello todo que nos estorba. El día de ayer estábamos en seminario en el Instituto Bíblico en Santana. La camisa que andaba literalmente la tenía trisudada. Muchos hermanos pensaban que yo me había echado agua quizás por el calor. Estaba empapada. Lo más que llegué a la casa porque me estorbaba la camisa fue querer quitarme esa camisa y desecharla. Pero así debe de ser también nosotros con el pecado. Debemos quitarlo, aventarlo, poner a un lado. El pecado que nos asedia. El escritor de Hebreos nos habla en eso, en Hebreos 12:1. Debemos quitarnos el pecado y el peso que nos asedia, dice. Pablo nos habla en cuanto a limpiarnos de la contaminación del pecado. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Dice la palabra: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, miren lo que dice la palabra: limpiémonos ¿de qué? De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es que es fácil, nos contaminamos, fácil adquirimos una enfermedad,
Fácil, ¿verdad? Se pasa algo para nosotros, un virus, una bacteria, hablándolo físicamente, pero espiritualmente pasa lo mismo también. Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, son presa fácil de las influencias que existen y hay en este mundo. Entonces, también los adultos somos igual. Nos contaminamos y para poder descontaminarnos hay que limpiarnos del pecado. Pablo menciona una lista de cosas que impiden para lograr nuestra meta en la vida eterna. Y dice que son varias cosas que nosotros nos estorban para poder estar cerca de Él. Dice la palabra así: manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, divisiones, herejías, contiendas, divisiones, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto advierto, como ya os he dicho, que los que practican tales cosas, y ahí está el problema, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de... O sea, es preocupante. Es preocupante. ¿Por qué impiden estas cosas entrar al cielo? La respuesta está en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 27. Apocalipsis, si quiere búsquelo conmigo para que lo pueda leer y comprobar. Apocalipsis 21, verso 7. Verso 27, perdón. 21-27. No entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida de el Cordero. O sea, debemos despojarnos, desechar, aventar, arrancar todas aquellas cosas que nos pueden estorbar para entrar hacia la vida eterna. La pregunta es, ¿está usted trabajando en cuanto a desechar las malas prácticas que le impiden lograr su meta? El pecado impide que prosperemos espiritualmente, dice Salmo 132, 3 al 5. Ahí nos aclara que el pecado hace que el hombre no prospere espiritualmente. El hombre, usted no se ha preguntado por qué hombres que no son cristianos triunfan y son exitosos, tienen plata, tienen fama, tienen muchas cosas. Ellos prosperan en todas esas cosas, pero espiritualmente no prosperan. Usted puede también prosperar, cristiano, mi hermano, pero espiritualmente está muriendo. Espiritualmente usted está decayendo. Por lo tanto, él debe desechar el pecado, porque ese factor es de suma importancia para poder entrar al cielo algún día. Entonces, hemos visto dos puntos. Uno, reconocer que existe una meta. Dos, desechar el pecado. Y número tres, para alcanzar esa meta se necesita sacrificio. ¿Verdad? Ese sacrificio impide lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros queremos y deseamos. Este servidor, cuando estaba con la insuficiencia renal y estaba reteniendo líquidos, se me hinchaba los ojos, se me hinchaba el cuello. Ya soy ancho de cuello, pero se me hinchaba más el estómago, los brazos, los pies se me ponían puros tamales de este tamaño. Y como a uno le gusta el agua, ¿verdad? Y en ese momento lo que prohíben siempre es el agua, porque si uno toma mucho líquido, retiene líquidos. De ni modo uno se tiene que sacrificar, no toma líquidos, aunque nos hagan falta. Así también debe de ser aquellas cosas que a nosotros nos gustan, estamos felices, nos sentimos cómodos, pero, ¿verdad?, debemos sacrificarnos. El lograr nuestra meta no es algo fácil. Nunca se dijo que iba a ser fácil. La Biblia nos enseña que es un trabajo difícil para lograr nuestra meta. La Biblia tiene mucha evidencia que nos dice que no va a ser nada fácil
que nosotros logremos nuestra meta. Dice la palabra de Dios en Hechos 14:22, así: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanezcan en la fe, diciéndoles, escuche bien, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, para poder entrar al reino de Dios no va a ser nada fácil. La vamos a pasar mal, vamos a tener muchas dificultades, muchas situaciones que nos van a impedir, pero hay que atravesarlas para poder entrar al reino de Dios. La palabra nos sigue diciendo a nosotros, ¿verdad?, que también vamos a padecer y también vamos a sufrir. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:12, así: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, vamos a sufrir tribulaciones, vamos a ser perseguidos por ser cristiano. Si usted es un cristiano en su escuela, en su colegio, en su trabajo, en su vecindario, muchas veces usted va a sufrir burlas. Como hoy la palabra de moda es bullying, usted va a sufrir bullying por ser cristiano, por ser cristiana. Va a padecer, va a ser atribulado. También, ¿verdad?, Filipenses, lo leíamos hace un momento, nos decía que para poder entrar al cielo, ¿verdad?, vamos a sufrir. Filipenses 1:21 dice la palabra de Dios así. 1:29 dice la palabra: a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Vamos a sufrir tribulaciones, vamos a ser perseguidos, pero también vamos a sufrir por Cristo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante eso? Ante el acoso, ante la persecución, ante la tribulación, ante el bullying. Bueno, debemos tomar una actitud. Si nuestros influencers en los medios, ¿verdad?, son tal fulano y fulana, ¿verdad?, como el conejo malo, puede ser un buen influencer, ¿verdad?, puede ser un influencer, cualquier artista que usted quiera imaginarse, que no nos dan buenos ejemplos, ¿verdad?, pero igual debemos tomar ejemplos de las personas que están en la Biblia. En este caso es Pablo. Pablo nos va a ayudar a lograr nuestra meta. Dice 2 Timoteo, capítulo 2, verso 10, así, 2 Timoteo, capítulo 2, verso 2, 10. Dice la palabra: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que por ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con la gloria eterna. Pablo, después de ser perseguidor, se convirtió en un perseguido, pero no le importó que lo sacaran de una ciudad, que lo apedrearan, que lo latigaran. Todo lo soportó, dice la palabra, para que nosotros también obtengamos la salvación. Dice Romanos 8:8 que las aflicciones de este tiempo no se comparan con la gloria venidera. Si usted, hermano y hermana, está sufriendo, olvídese aquí, ¿verdad?, va a sufrir por un breve tiempo, dice Pedro, pero nosotros vamos a ser afirmados, confirmados y establecidos en el reino. Segunda carta de los Corintios 4:17 dice que vamos a sufrir una leve tribulación, dice la palabra. Segunda carta a los Corintios, verso 4, verso 17, dice la palabra de Dios así: pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, nosotros vamos a sufrir, pero vamos a también a recibir, ¿verdad?, bendiciones cuando estemos delante de nuestro Padre. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si usted, así como el aficionado, como le decía que yo era, que antes iba al Estadio San Salvador a apoyar a mi equipo,
Yo estaba dispuesto a morir porque sabía que ahí pasa cualquier cosa en los estadios nuestros. No es como los estadios de otros lados, fuera del país. Uno allá podría morir apedreado por el otro equipo, podría morir, ¿verdad?, con una bala perdida porque sucedió. Si uno está dispuesto a morir por cosas terrenales, también, hermanos, debemos nosotros morir y vivir para Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice: pero Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo estaba dispuesto a todo, a morir, ¿verdad?, por la causa de Dios. Para ir cerrando este punto, dice que también no estimó su propia vida, ¿verdad? Pablo, con tal que acabara su carrera. Y lo dice en Timoteo, que al final terminó la carrera, he peleado la buena batalla, dice. Y en Colosenses 1:24 dice, me gozo en lo que padezco, decía Pablo. Hermanos y hermanas, necesitamos una actitud para sufrir por Cristo. ¿Está dispuesto usted a sacrificarlo todo? ¿Qué le impide a usted para que pueda alcanzar esa meta? Ya sabemos que algunas cosas que nos impiden para poder alcanzar la meta es el pecado. Y punto número 4, y para terminar, usted también puede lograr esa meta, y esa es la buena noticia. Puede lograr esa meta obedeciendo el Evangelio de Cristo. La Biblia nos dice, ¿verdad?, y nos habla de Jesús que ofrece salvación a todos. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jóvenes, adolescentes, si ustedes están atravesando dificultades en sus vidas, si usted se le ha cruzado en su mente el suicidio, si a usted se le ha cruzado cualquier situación que pueda haber en este mundo, como inyectarse ahí una droga y todo lo demás, Jesús le dice, vengan a mí, que yo les voy a quitar ese dolor que ustedes sienten. Hermanos adultos, cualquier situación que usted está atravesando, ya sea salud, economía, familiar, problemas que no nos podemos imaginar que usted está atravesando, Jesús le dice, vengan a mí, que yo os haré descansar. Las personas necesitan responder al llamado de Jesús por medio del Evangelio. El Evangelio se necesita ser escuchado. Ya Romanos nos dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. También nos dice que necesitamos cambiar de nuestro estilo de vida. Debemos arrepentirnos, cambiar de chip, cambiar de mente, arrepentirnos. Necesitamos confesar a Cristo Jesús, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. También necesitas ser bautizado para el perdón de los pecados, ¿verdad? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados. También necesita ser añadido a la iglesia. Dice Hechos que los cristianos que escucharon el Evangelio se arrepintieron, dice que se añadieron a la iglesia. No solamente es ser bautizado y mojado, porque de esos hay muchos. Usted necesita ser plantado en la iglesia. Y también necesita ser fiel hasta la muerte. Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El fin del discurso es este. Debemos proseguir hacia adelante, hacia la meta. Reconocer que existe una meta. También desechar el pecado, que es lo que más cuesta. También debemos tener sacrificios. Debemos sacrificarnos. Y también necesita, ¿verdad?, alcanzar esa meta, ya sea si no es cristiano, obedeciendo el Evangelio. Si es cristiano y ha andado por la calle de la amargura, ha estado deslizándose en este mundo, también se puede arrepentir. Hemos observado estos factores esenciales para seguir hacia adelante. Es reconocer que existe esa meta, lo repito, desechar el pecado y estar dispuesto a sufrir. Si tenemos estas cosas en mente y las ponemos en práctica, vamos a lograr nuestra meta. El cielo nos espera. Dice Juan, ¿verdad?, 14, en la casa de mi Padre muchas
No solamente una, muchas moradas hay. Si no fuere, yo no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. El fin del discurso es este: teman a Dios, guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Porque Dios traerá todo a juicio, tanto el bien como el mal. Mucho ánimo para ustedes, fuerza y bendiciones totales, hermanos.